Hola, buenos días. Soy Jesús Vizoso, representante de System Sales para Murro Electrónica España. Voy a iniciar la ponencia de este congreso online de la Asociación Profibus. Agradecer a todos los asistentes que estáis ahí en la red por haber confiado este tiempo para Murro para la Asociación de Profibus en su presentación de los diagnósticos ampliados como base de un aumento de la productividad en la industria. Empecemos primero por la gran ventaja que se conoce de Profibus, su implantación en las instalaciones industriales. Básicamente, la gran ventaja de Profibus proviene de la facilidad y la reducción de cableado en la instalación. Es decir, todos podemos comparar de una forma, y seguramente conocemos y podemos comparar lo que es una instalación convencional respecto de una instalación utilizando Profibus. Sabemos que en una instalación convencional disponemos o necesitamos pues esas tarjetas dentro del armario de control, toda una serie de interface dentro del armario de control a través de que sean bornas, de que sean relés y interface para salir todas esas señales de entradas y salidas para salir del cuadro a campo. Repetimos este proceso tantas veces como cajas de conexiones puede haber en una instalación. El hecho de utilizar un Profibus nos permitió, o ya conocemos que la gran ventaja, pues de, como veis, el armario queda muy reducido en lo que son los elementos. Salimos con el cable de serie, es decir, con el cable de Profibus, respecto de un cable multifilar, de lo que sería unas entradas y salidas estándar de una instalación convencional. Y esta es la gran ventaja, digamos, que ha aportado a las instalaciones hoy en día el Profibus. Aún así, digamos, esto repercute en lo que es para el fabricante de maquinaria, repercute, pues, o el fabricante de la instalación, en poder hacer una planificación mucho más rápida que se lo hiciera en una instalación convencional. Principalmente, pues la reducción de hojas de diseño se reducen, ¿no?, al máximo, por el mero hecho de que hay mucho menos interface. Y también, como hemos podido ver, o ya os he explicado, pues los marcos de control quedan reducidos, con lo cual eso también pues es una ventaja grande para el fabricante. Ahora bien, ¿qué ventajas aporta Profibus al usuario final de la instalación? Las ventajas principales vienen, por un lado, por la flexibilidad que puede tener el usuario final en los cambios futuros de esa instalación. Es mucho más fácil modificar una instalación hecha con Profibus por el hecho de poner algunos elementos más que no una instalación convencional en cableado. Y, por otra parte, el usuario final también se ve de forma muy ampliamente con una gran ventaja en todo lo que se refiere a los diagnósticos. Entonces, el hecho de que los diagnósticos faciliten, por una parte, el mantenimiento, hacen también que todos los fallos que pueda haber en esa instalación se puedan localizar de forma rápida, con lo cual podemos reducir los tiempos de paro y, en consecuencia, pues se puede aumentar la productividad de la instalación. Principalmente, bueno, es un poco, pues a modo de resumen, los diagnósticos que nos aportan. En lo que sería en la parte del fabricante o del instalador, pues reducción de la puesta en marcha y también pues en esa puesta en marcha rapidez en la localización de los errores. ¿Hasta qué nivel? El nivel que se pueden localizar los errores puede ser incluso a nivel de señal, es decir, de elemento. En el caso de que podamos
llegar a descubrir el fallo a nivel de elemento, podemos hacer esa desconexión individual de ese error y podemos incluso seguir fabricando o produciendo en la instalación, cosa que es bastante impensable si no disponemos de unos diagnósticos que nos permitan localizar el fallo a nivel de elemento, ¿no? Todo eso pues conlleva, como ya he comentado, pues reducciones de paros de máquina y también reducción de los costes de servicio, ya sea servicio propio del usuario final o del mantenimiento contratado con una empresa externa. Entonces, vamos a hablar un poco ya más en concreto los diagnósticos en Profibus, cómo están definidos. Básicamente, Profibus dispone a todos los fabricantes de los dispositivos que son Profibus, les permite que puedan implementar esos diagnósticos a nivel de elemento, es decir, de dispositivo conectado en el bus, pero también va a disponer o va a facilitar también diagnósticos a nivel de lo que es la comunicación de Profibus, es decir, a nivel de sistema. Entonces, estos diagnósticos los podemos visualizar o los podemos tener controlados a nivel de lo que sería el control, o sea, lo que sería habitualmente el PLC, y también, ¿por qué no?, los podemos ver o los podemos disponer en una pantalla de interface HMI. Estos son básicamente las cuatro ubicaciones donde podemos visualizar los diagnósticos de Profibus a nivel visual en pantallas HMI o a nivel de trama de Profibus si los aporta el elemento conectado a la red y, por supuesto, el Profibus en sí mismo. Para concretar un poco más en la definición de los diagnósticos de Profibus, antes vamos a definir qué se entiende por dispositivo, por módulo y por canal en los elementos Profibus. Sabemos que Profibus pues, dispone de elementos que se pueden conectar a la red Profibus mediante una cabecera que es la que distingue de los restantes estaciones de Profibus mediante una dirección de Profibus. Eso es lo que llamaríamos a nivel de diagnóstico, pues el diagnóstico a nivel de dispositivo o de esclavo de Profibus, es decir, esa cabecera por la cual queda definida su dirección dentro de la red Profibus. ¿Qué serían los módulos? Los módulos, sobre todo hablando ahora en lo que sería un dispositivo modular, son aquellos módulos que están gobernados por una cabecera de Profibus y intercambian su información de datos, de escritura y de lectura con esa cabecera que a la vez es la que va a transportarlos a Profibus. Y finalmente lo que llamaríamos el canal. El canal básicamente son ya concretamente la conexión individual de cada elemento que podamos tener a nivel de entrada-salida en la instalación. Esta misma definición que podemos tener dentro de lo que sería una periferia para dentro del cuadro IP20, también la disponemos para fuera de cuadro, es decir, en IP67. Es decir, de la misma forma, pues disponemos de lo que sería el dispositivo o esclavo de Profibus, que es el que viene identificado por una dirección de Profibus que le va a distinguir del resto de estaciones de la red, y esa cabecera de Profibus se va a comunicar con diferentes módulos que son gobernados por esa cabecera de Profibus y con la que intercambian todos los datos de entrada-salida. Hay una diferencia aquí pues importante en lo que serían los sistemas modulares en IP20 respecto a los IP67. Como podéis ver, los IP20, por el mero hecho de estar dentro de un cuadro,
están todos unidos a la cabecera. No tiene sentido pues ponerlos dentro del cuadro separados de ella. Fuera de lo que sería el cuadro de control, las estaciones modulares, los módulos que intercambian información con la cabecera de Profibus, estos módulos pueden estar separados por un cable de comunicación entre la cabecera y el módulo, de forma que se puedan estar lo más próximos posibles a las señales. Es decir, no tiene sentido fuera de cuadro pues que la cabecera tenga esos módulos justo cercanos unos a otros, ya que la idea es acortar al máximo las conexiones de las entradas y salidas a esos módulos. Pero digamos que la definición a nivel de dispositivo, módulo o incluso canal viene a ser la misma. Es decir, esos a nivel de canal pues son los que tendríamos las conexiones para las entradas y salidas que se conectan a esos módulos de entradas y salidas. Entonces, una vez definido estas tres digamos niveles de lo que sería en Profibus dispositivo, módulo y canal, esto nos va a permitir distinguir también los diagnósticos a nivel de lo que sería dispositivo esclavo de Profibus, lo que serían módulos y lo que serían canales. Por supuesto, también en sistemas que no son modulares, es decir, sistemas compactos, en los que en el mismo módulo está la conexión de Profibus, identificado con una dirección de Profibus, y los canales de entrada-salida. De la misma forma, aquí también podemos distinguir los tres niveles que hemos visto en los sistemas modulares. A nivel de diagnósticos del sistema sería básicamente pues la conexión del control con los diferentes dispositivos del Profibus. A nivel de lo que sería el dispositivo esclavo sería pues la dirección y básicamente los diagnósticos relacionados con lo que afecta a todo el dispositivo de Profibus. Y finalmente, a nivel de canal, pues serían aquellos canales que están gobernados por esa dirección de Profibus, por ese módulo de dirección de Profibus, pero que en el caso de los sistemas compactos no son expandibles, es decir, que tienen siempre un número de canales determinado controlados por esa cabecera de Profibus. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los diagnósticos o errores que podemos encontrar en cada uno de estos tres niveles? A nivel de sistema, pues error de configuración, es decir, a nivel de no haber introducido correctamente la librería del Profibus en el sistema, o haber otorgado una dirección errónea al módulo, o por ejemplo, pues que el módulo no lo encuentra el control donde se ha configurado previamente, pues a lo mejor pues porque le falta la resistencia de fin de bus, si ese dispositivo es el último, o porque se ha roto incluso el cable de Profibus que llega a ese dispositivo. A nivel de lo que sería dispositivo de Profibus, podemos tener unos diagnósticos en los que nos informarían sobre todo de la alimentación de ese módulo, ya sea la alimentación para que funcione correctamente el dispositivo de Profibus, o la alimentación para que puedan conmutar pues las salidas y las entradas que están conectadas a ese dispositivo de Profibus. Y finalmente, a nivel de canal, disponemos de básicamente los diagnósticos producidos en la conexión del canal a la entrada o salida, ya sea dispositivo pues en lo que se refiere a sobrecargas o cortocircuitos en entradas y salidas, o incluso podemos tener también el diagnóstico de rotura de cable, es decir, o desconexión de un elemento que
previamente se ha configurado como conectado el dispositivo y el dispositivo no lo ve. En este sentido, este último diagnóstico como vemos aquí, pues la gran ventaja en el momento de poder utilizar los diagnósticos es poder llegar hasta el diagnóstico a nivel de canal. En ese sentido, pues si tenemos un diagnóstico a nivel de esclavo, nos podemos quedar pues a nivel de que el módulo tiene un problema, pero no sabemos qué problema es. Si podemos tener la información a nivel de diagnóstico de canal y podemos saber qué canal es el afectado, por ejemplo, en este caso vemos que hay 8 canales que normalmente se desdoblan para tener hasta 16 elementos conectados, podemos reducir en gran cantidad el tiempo de detección de fallo, donde está localizado ese fallo. El hecho de cómo se puede diagnosticar la rotura de cable de un elemento, pues básicamente hay unos sensores que llamamos de SINA, que son inteligentes y que en ese sentido pues nos permiten esos sensores envían una información al canal conforme están conectados, y en el momento en que el canal ve que no recibe esa información, pues lo detecta como que está desconectado y por tanto que el cable se ha roto. Entonces, digamos que a nivel de Profibus, pues el estándar nos dice que hay 4 niveles o sea, en lo que ya sería entrando en la trama de Profibus, nos define que hay una primera parte de lo que es estándar y que es mandatory, es decir, hay 6 bytes de datos de diagnóstico de Profibus, en donde podemos tener identificado pues las estaciones de todas las estaciones de Profibus de la red, en qué estado están, cada una de esas estaciones de Profibus, pues cuál es el máster que tiene asignado, y cada una de esos dispositivos conectados a la red de Profibus, la identificación que tiene cada una de ellas del fabricante. Esta implementación de estos diagnósticos es mandatorio, es decir, que es obligado que todos los dispositivos de Profibus que estén conectados a Profibus implementen estos 6 bytes de diagnóstico en la comunicación con el control. Luego, a medida que vamos profundizando en diagnósticos, no son diagnósticos ya que sean de obligado cumplimiento. Entonces, aquí tenemos básicamente los referidos al dispositivo esclavo, que el contenido y la longitud, en este caso, es especificado por el fabricante. Es decir, Profibus otorga una serie de bytes para que el fabricante pueda ahí, en esos bytes, llenar de datos referidos a su dispositivo. En ese sentido, pues básicamente la información que podemos encontrar a este nivel es si el dispositivo, o sea, qué dispositivo o qué es el que tiene un fallo en la red Profibus y qué tipo de fallo es, si es que no se encuentra o que está defectuoso, por ejemplo. Entonces aquí a este nivel sí que podemos llegar a localizar el dispositivo Profibus que tiene un fallo, pero no acabamos de tener una información adecuada de qué ocurre en ese dispositivo. ¿Es el dispositivo que es erróneo o es por ejemplo, de un cortocircuito de una señal, si es una periferia de entrada-salida que está conectada a ese dispositivo y que ha tenido un cortocircuito? A veces, pues aquí puede haber confusión y eso, pues únicamente se puede llegar a saber cuál es el problema, pues investigando y impartiendo un cierto tiempo, a no ser que de buenas a primeras pues se opte por cambiar el dispositivo por uno nuevo. Pero si el problema viene por un cortocircuito de una señal, no habremos solucionado el problema cambiando el dispositivo de Profibus. A nivel de módulo, es decir, qué módulo dentro del dispositivo tiene ese fallo, básicamente es un bit por cada módulo, identificando si cada módulo dispone de ese diagnóstico o no.
Aquí también el contenido es estándar, es un bit de información de si el estado está correcto o no del módulo, pero la longitud es especificada por el fabricante porque cada fabricante pues dispone de diferentes versiones para tener más módulos o menos conectados a una cabecera de Profibus. Y finalmente, lo que sería el diagnóstico a nivel de canal está ya referido a una conexión de entrada-salida en una periferia de entrada-salida. Aquí ya pues concretamos exactamente dentro de ese módulo qué canal es el que tiene el fallo y tanto lo que es el contenido como la longitud están estandarizados por Profibus. Pero en este caso no son unos diagnósticos de obligado cumplimiento, es decir, solo aquellos fabricantes que pues optan por implementar estos diagnósticos ya extendidos son los que por un tema de calidad pues desean que sus productos lleven implementados este tipo de diagnósticos. Entonces vamos a hacer aquí un poco de ejemplo a nivel de estos tres niveles, es decir, qué tipo de problema podemos tener y cómo los podemos localizar y qué ventajas aporta el hecho de que podamos tener los diagnósticos ampliados a nivel de canal. Entonces, en un primer ejemplo, aquí disponemos de una instalación Profibus donde hay un control, unas estaciones de periferia. En este caso hay dos compactas y hay una modular, donde tendríamos aquí la cabecera de Profibus y los módulos gobernados por esa cabecera de Profibus, módulos de entrada-salida. Y en este caso pues nos encontramos en un problema que se rompe el cable de Profibus. Entonces, básicamente aquí vamos a tener un diagnóstico en la red de Profibus a nivel de sistema, es decir, no vamos a tener aquí un diagnóstico a nivel de módulo, pero sí que ese diagnóstico pues nos va a informar de que en los bytes de cabecera, el resto pues evidentemente si el módulo no está conectado a Profibus porque se ha roto el cable no va a poder aportar información, pero sí que en los bytes de cabecera de Profibus sí que vamos a encontrar la información adecuada para saber en dónde se ha producido ese fallo. Entonces, ese fallo pues de rotura de Profibus que hemos planteado, o que podría ser, por ejemplo, pues un fallo también de una dirección incorrecta de Profibus. Entonces, dentro de lo que sería la trama de Profibus, iríamos a los 6 primeros bytes, que es donde los que hacen referencia a las estaciones de Profibus, y ahí pues tendríamos la información de que hay el byte identificado como 64D en este caso, pues tiene un problema. Vamos a profundizar un poco más en los niveles de diagnósticos. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, lo que sería un fallo a nivel de módulo, es decir, el módulo de entradas-salidas que está conectado a este esclavo de Profibus con dirección 7. Este módulo, pues también va a haber aquí un error en la comunicación entre estos dos, entre la cabecera y el módulo de entradas y salidas. Y en este caso, el hecho de que la cabecera de Profibus tenga implementadas los diagnósticos a nivel de módulo, va a permitir que esa cabecera transmita la información de que este módulo concreto, pues la comunicación no es correcta, es decir, no lo encuentra, y lo va a transmitir al control a través de los bytes que Profibus ya tiene asignado para ello. Entonces, en este caso, entendemos que estos serían los bytes de cabecera obligatorios de la estación de Profibus, de la estación número 7 que hemos hablado, y seguidamente tendríamos los bytes relacionados con los diagnósticos de módulo. Entonces, de esta información que extraemos de esta trama, pues extraeremos la información de que el módulo X que estaba conectado a la cabecera no es
correcto o tiene un problema en la comunicación. Entonces, aquí ya vemos, por ejemplo, una ventaja en lo que es el poder tener este diagnóstico de módulo implementado. Imaginemos pues que el esclavo de Profibus puede gobernar 16 módulos, pero si no tuviéramos este diagnóstico implementado, sabríamos que tendríamos un problema en esa cabecera de Profibus, pero no sabríamos en qué de los 16 módulos está ocurriendo ese problema. El hecho de que podamos tener la información del módulo concreto donde está el problema, en este caso, pues podemos reducir en un tiempo de un 16avo el tiempo de búsqueda del módulo afectado, es decir, que la reducción máxima que se puede tener es del 93% en lo que es la búsqueda de fallo. Y esto pues enlaza con lo que es el título de la ponencia, es decir, en un aquí pues estamos reduciendo el tiempo de búsqueda de fallo, estamos reduciendo el tiempo de paro de una instalación, es decir, estamos aumentando la productividad. En el caso de que llegáramos por ejemplo, tuviéramos un problema ya a nivel de canal, es decir, dentro de este módulo, por ejemplo, tenemos una electroválvula en el que está conectada como salida a este módulo y se ha producido una sobrecarga o cortocircuito. En este caso, si tenemos los diagnósticos ampliados a nivel de canal, podemos llegar a discernir exactamente el problema, dónde está ubicado, es decir, en este módulo, en cuál de los 16 posibles conexiones de ese módulo tiene el problema e incluso qué tipo de problema tiene el equipo que ha tenido ese fallo conectado a esa entrada, a esa salida en el caso de una electroválvula. Y este ya es el nivel de máxima extensión de diagnóstico que permite Profibus, porque Profibus está preparado para ello, y que si en lo que es el producto de Profibus tiene implementado los diagnósticos hasta este nivel, pues imaginaos que podemos llegar a discernir exactamente dónde está el fallo de forma rápida. Y una vez más, si tenemos ese módulo puede gobernar, en un ejemplo, 16 señales, de esas 16 señales volvemos a tener otra vez, en el caso de máxima reducción, un 93% más de reducción en lo que es la búsqueda de fallo, y con lo cual volvemos a tener a través de esta información del diagnóstico de Profibus, volvemos a tener una posibilidad de tener la máquina el máximo de tiempo o la instalación el máximo de tiempo produciendo. La información referida pues al diagnóstico de ese cortocircuito pues vendría dada por la trama de bytes en la que tendríamos exactamente el módulo que tiene asignado el problema y el canal y qué tipo de fallo tiene ese canal. Entonces, básicamente esto es lo que queríamos mostrar, es decir, que el hecho de que el producto de Profibus que tengamos que estemos utilizando en nuestra instalación, el hecho de que pueda tener los diagnósticos implementados al máximo hasta el nivel de canal, pues podemos tener una reducción de búsqueda de fallos e incluso de conocimiento del tipo de fallo, y podemos tener una reducción del tiempo de paro de esa instalación, con lo cual nos va a aportar una ventaja para lo que es el usuario final, el fabricante, en lo que sería que la máquina esté al máximo tiempo fabricando, produciendo. Esto también es un factor de venta para el fabricante o de la máquina o el instalador, porque le puede mostrar a su cliente que su máquina, a diferencia de la competencia, va a poder producir o va a tener menos tiempos de paro que otra de la competencia que no tenga los diagnósticos de Profibus ampliados hasta a nivel de canal.
efectivamente, a través de Profibus, los módulos también pueden tener los diagnósticos que se pueden visualizar a través de LED. Es decir, hasta ahora hemos visto pues los diagnósticos a través de lo que sería la trama de Profibus, pero para tener una información rápida y visual también lo podemos tener a través de LED, y bueno, básicamente pues sería a nivel de estación de Profibus, pues monitorizar la comunicación a través de LED, tener información de la alimentación de las entradas y salidas, si están correctas, o sea que a través de estos LEDs podemos saber el estado de ese módulo, y después a través de los LEDs que tengamos implementados en los canales de entradas y salida, pues podemos ver si esa salida está activa, por ejemplo en color ámbar, o si ese canal tiene un problema a través de que ese LED, en vez de ser activo en ámbar, está en rojo, normalmente pues debido a un cruce o a una sobrecarga. Entonces, digamos que no solo los diagnósticos, el dispositivo de Profibus los implementa a través de la trama, sino que también los puede proporcionar a través de lo que son los LEDs de visualización. Finalmente, quería mostrar el tema de cómo se puede implementar el diagnóstico de rotura de cable. Básicamente ya he hablado antes de que hay unos sensores que siguen norma de SINA, que son inteligentes y que envían información al canal donde están conectados de que está correcto, y si esa información no le llega al canal, pues el módulo interpreta que esa comunicación no se establece y por tanto hay rotura de cable. Pero también de forma muy simple se puede realizar con un sensor que no sea de SINA, con un sensor estándar, se puede realizar ese diagnóstico, por ejemplo, a través de un adaptador, el cual nos va a permitir, a través de, en vez de utilizar el canal 3 terminales, positivo, señal y común, para un sensor inductivo, por ejemplo, vamos a necesitar un terminal adicional de diagnosis, el cual va a tener que recibir como feedback el positivo, los 24 voltios que alimentan al sensor. En el caso de que no se reciban este feedback de alimentación, eso va a conllevar pues que realmente hay una rotura de comunicación, o sea, una rotura de cable con el sensor. Y esa sería la forma de establecer el diagnóstico de rotura de cable del sensor. Esto es un poco lo que os he comentado en el caso del sensor del diagnóstico de rotura de cable. Y bueno, y esto es todo por mi parte. No sé si tenéis alguna pregunta, pero por lo que es la ponencia, pues llega hasta aquí y evidentemente se puede extender mucho más, tanto como ustedes lo deseen. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos una primera pregunta de parte de José María. Pregunta: ¿qué tipo de problema no se podría diagnosticar según ese porcentaje que indicó del 93,75%? Que sí se puede diagnosticar. Vale, esto, bueno, referente a la pregunta que me hacen sobre qué tipo de problemas no se podría diagnosticar según el porcentaje del 93%. Es decir, no es un porcentaje referido a la cantidad de problemas que se pueden diagnosticar, sino que es un porcentaje de reducción de búsqueda de fallo, o sea, de tiempo. Entonces, lo que se quiere, o lo que se ha querido hacer ver, esto en la diapositiva, por ejemplo, en este caso, es que en el caso de que tengamos un problema de uno de los elementos conectado a este módulo, en el cual pueden haber, en el ejemplo son hasta máximo de 16 señales, si tenemos que buscar una a una dónde está el fallo,
podemos tener suerte, es decir, podemos encontrarlo a la primera, pero el peor de los casos sería que buscáramos dónde está el fallo y lo encontráramos justo en la que hace el número 16. Entonces, la comparación de encontrarlo, el fallo, una vez hemos recorrido los 16 señales a encontrarlo a la primera, esa es una reducción del tiempo del 93%, básicamente, por ser una 16ª parte de búsqueda del tiempo. Entonces, me refería a eso, no me refería al número de problemas que se pueden encontrar, sino a la reducción de tiempo de fallo, de tiempo. De acuerdo, muchas gracias a los asistentes y espero que haya sido interesante. Gracias.